Alianza para el Progreso, aún el parlamentario, próximo a ser ex parlamentario, César Combina. Congresista Combina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días, Pedro. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, ya faltan pocos días para dejar el cargo y es realmente un gusto haber servido a mi región, a mi país, desde la curul que me otorgaron 27.000 ciudadanos y espero que los nuevos congresistas estén a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, creo que de antemano me toca, antes de empezar esta entrevista, rechazar y condenar las expresiones de Guido Bellido y de Guillermo Bermejo con relación a la situación de Cuba, en donde sí se vive una dictadura. Al café hay que decirle café, al vino vino, y a Cuba decirle que vive en una dictadura. No podemos pasar por agua tibia ni permitir que nadie diga que es la decisión de miles de cubanos cuando aquí no ha habido elecciones hace más de 60 años. Claro, era evidente, era previsible además que iba a ser la posición esa de Perú Libre, entendiendo de que Vladimir Cerrón tiene la escuela cubana impregnada dentro de su diario y eso es lo que se pretende precisamente imponer dentro de nuestro país. Sin embargo, cómo avecina el panorama para el siguiente Congreso de la República? ¿Cómo lo están pintando los congresistas que están dejando en estos momentos el poder? ¿Qué dejan pendiente por reformar? Bueno, nuestro Congreso ha sido un Congreso transitorio. Realmente no había mucha expectativa sobre lo que nosotros estábamos con posibilidad de hacer. Sin embargo, por ejemplo, de 29 reformas constitucionales que ha vivido la Constitución de 1993, 9 se han hecho en este Parlamento. Es decir, 9 las hemos logrado en poco más de un año. Y han quedado además muchas pendientes. Por ejemplo, no se pudo votar por una mala decisión de la mesa directiva desde mi punto de vista de no ampliar la legislatura, no se pudo votar el derecho al acceso de Internet, que en estos momentos es una situación de actualización de la Carta de Derechos Fundamentales que tenemos en la Constitución. La ciudadanía viene ahora de la mano con el acceso a Internet. Y justamente es este acceso que ha limitado el desarrollo de diversas actividades, entre ellas la educativa, durante la pandemia. Se queda en el tintero la reforma de las AFPs y del Sistema Nacional de Pensiones. La idea es que el próximo Congreso pueda, yo no sé si pueda hacerlo a nivel de capacidad o de tolerancia, pero la idea es de que sí lo haga, que sí se plantee una reforma en donde se fortalezca la participación del afiliado y se reconozca que el dinero es de los afiliados, no de las empresas. Y también tenemos un grupo de reformas, un cúmulo de reformas constitucionales que han quedado en el tintero con respecto, por ejemplo, a la propiedad vertical del suelo, que es una de mis propuestas que no pudimos evaluar en este Parlamento, y el voto voluntario, que también lo propusimos desde Alianza para el Progreso. Claro, pero la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, del Frente Amplio, señala que no había razón para que puedan ampliar la legislatura hasta el próximo 22, entendiéndose de que se tratan de proyectos que tendrían que ser aprobados por insistencia y no existía una agenda fija que permita la ampliación. Ella señala, por ejemplo, señaló en su respuesta que les dio a ustedes, es que se propone tratar iniciativas observadas por una posible insistencia, lo cual es un aspecto indeterminado. Se propone verificar los casos pendientes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo cual no constituye tema de agenda para el Pleno. ¿Eso es cierto? No, no es de todo cierto y me parece que es una posición bastante parcializada que claro, tiene una posición la señora presidenta del Congreso, pero no la puede imponer por forma, bloquear una voluntad del 50 y tantos por ciento, creo que el 70% de los señores parlamentarios que sí deseaban un día de pleno más. Básicamente, Alianza por el Progreso ha promovido la firma de esta solicitud tomando en cuenta una situación, que es que la misma mesa directiva hizo llegar en abril de este año una cantidad de normas que estaban pendientes de segunda votación, pendientes por ejemplo, reconsideración y también pendientes a nivel de insistencias. Entonces, nosotros lo que dijimos desde abril, que es muy diferente a lo que algunos congresistas del día de hoy dicen, que ellos quieren nuevos proyectos. Alianza para el Progreso lo que dijo desde abril es que es irresponsable dejar abierta una agenda que no se ha cerrado. Es decir, si tú le dijiste al pueblo peruano que ibas a debatir sobre la reincorporación de personal de la sanidad y la policía femenino que fue discriminado solo por ser mujer, y esto es un proyecto de ley que está pendiente,
en cuarto intermedio, solamente por la voluntad del presidente de la Comisión de Defensa, que claro, puede ser un machista, pero no somos 129 los que estamos a favor de su posición. Sea, y Y ese ahí se tema no se va bloqueó, a poder revisar porque no se va la a poder presidenta del revisar. Parlamento ha optado por dejarlo sin efecto esta posibilidad de ampliación de legislatura. Pero, a ver, No, este regresando tema, el cuarto intermedio, queda en archivo inmediato. No hay ni Ya. posibilidad de que el próximo Parlamento lo revise. Entonces, la misma presidenta nos hizo llegar una serie de iniciativas que estaban en esta situación y nosotros dijimos, se requiere un día para terminar esta legislatura y dejar, creo que, la casa ordenada. Pero ni aún con esa situación aceptó la ampliación de la legislatura Mirta Vázquez. Pero también seamos conscientes, congresista Comina, que en el Parlamento este complementario que es allá de salida se ha perdido mucho tiempo en disputas, en normas muchas veces inconstitucionales y en reformas que no han tenido buen puerto, como el tema del sistema pensionario. Porque lo único que hemos visto en el Parlamento en el tema pensionario son las aprobaciones para retiros voluntarios de las AFPs. En este momento siguen dando los primeros tramos y además lo que significa esta norma recientemente aprobada de los 250 soles para pensionistas de la ONP con 10 años como mínimo de aporte. Eso, le voy a hacer mi comentario particular. Me suena a que tocaron el tema pensión, bueno, para que digan que algo hemos hecho, aunque no han hecho la reforma integral que nos habían ofrecido. Algo es algo. Así terminan tomando finalmente la decisión. Con 250 soles, considera el Parlamento al parecer que ya se puede devolver una justicia social. No, nosotros hemos tomado una posición desde el inicio que era de la reivindicación de temas que no habían querido tocar el resto de congresos. Congresos de 5 años completos, con mayorías inclusive, no se atrevieron a hacer lo que nosotros hemos hecho con las AFPs, por ejemplo, de reconocer que el dinero es de los aportantes. Esto es un reconocimiento que se da desde el primer retiro, que además es autoría mía. Entonces, creo que uno da un paso, pero lo ideal es que no se retroceda. Entonces, sí, hemos tenido una agenda pendiente en la reforma del sistema. Y aquí creo que el tiempo me volvió a dar la razón. Cuando la señora Carmen Omonte, que era de mi bancada, propuso una comisión especial, nosotros y yo personalmente como titular de la Comisión de Economía, vamos por la Comisión de Economía, porque es la comisión que está facultada y especializada para hacer esa situación. Al final se perdió tiempo porque la mayoría de partidos prefirieron una comisión especial. Una comisión especial no tiene capacidad de producción legislativa, simplemente es un informe. Entonces el Te informe recomiendo. nunca fue puesto en la Comisión de Economía y por tanto no tenemos reforma de pensiones porque 7 congresistas que integraron esa comisión, incluido, por ejemplo, el presidente Sagasti, la señora Cecilia García, el señor, no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen Cochero, del Frente Amplio por Lima, hicieron mucho show, mucha laraca, mucha audiencia, pero a la hora de la hora no presentaron un proyecto de ley. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. A ver, Algunos en concreto, la gente cree que nosotros existe preferimos un nosotros. proyecto de ley, que existió un proyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones. ¿Existe o no existe? ¿O solamente está un informe, un documento que recomienda la implementación de estos lineamientos para un proyecto de ley de la reforma del sistema de pensiones? Solo existe un informe que ha sido entregado a la presidenta del Congreso y a la Comisión de Economía, creo, pero no existe un proyecto de ley. Por ejemplo, yo sí un proyecto de ley para fortalecimiento de las AFPs. A lo que me refiero es, por ejemplo, que se incluya en el directorio de la decisión directoral, es decir, del máximo órgano de gobierno de las AFPs a un afiliado, que se retire como voluntario todos los seguros y que se reduzca la comisión. Sin embargo, la comisión con su informe no propuso nada. Ya, pero a ver, en ese sentido, lo que aprobaron finalmente hace unos días, ¿no era más fácil entonces aceptar la propuesta de ese 250 soles mínimo para aquellos aportantes de la ONP de 10 años y de 15 años, 350 soles de pensiones que había propuesto Martín Vizcarra en su momento? ¿No hubiera sido más prudente admitir esa propuesta del gobierno de Vizcarra para que agilicen esas pensiones que en estos momentos algunos podrían estar recibiendo, vacarlo, no debatir ese proyecto y aprobarlo en esos instantes? Parece un contrasentido. Nuevamente te comento que esta propuesta no fue de Martín Vizcarra, por ejemplo. Esta propuesta se gestó en la oficina del Ministerio de Economía conmigo presente. Ya. Entonces, fue una propuesta multipartidaria que asumió el Ministerio de Economía, la mejoró técnicamente porque hay una gran diferencia.
Talva, como ministra. Exacto, María Antonieta Alba, y es más, yo tengo las fotos en mi Facebook, no me recibió. Nosotros como Alianza para el Progreso propusimos distintas mejoras para la ONP, ellos también propusieron algunas, juntamos una propuesta única, esta propuesta se entregó, ¿y quiénes se opusieron? Los mismos que he mencionado anteriormente, incluido el congresista Sagasti. Entonces, en este momento creo que el tiempo nos da la razón. A los que siempre estuvimos del lado correcto de la historia, el tiempo nos da la razón. No se hizo antes, ¿por qué? Porque había algunos que querían reformarlo, reformar todo el sistema sin tener la capacidad de reformarlo. Y bloquearon hasta el final. Gracias a Dios logramos aprobar esto, que es, como digo, algo para la ONP, porque el Para sistema nada. de la ONP no puede continuar. Exactamente, como está, no puede continuar. Sin embargo, lo que también aprobaron ustedes en los últimos días es esta modificación de la norma para los colaboradores eficaces. Explíqueme un poco más cómo va a funcionar en materia legal para los colaboradores eficaces que puedan estar por el tema de algún acto de corrupción, el tema de dinámicos del centro y otros que puedan surgir en estos momentos políticos del país, porque lo que se percibe es como que han vuelto mucho más engorroso el proceso para que alguien pueda testificar, para que alguien pueda colaborar con la investigación. Por ejemplo, según lo que se entiende de la norma, a ver, explícame, corríjame, congresista Combina, una persona que quiere ser colaborador eficaz, si es parte del delito cometido, ya no puede ser colaborador eficaz. Pero si la lógica te dice es que si es parte, es porque conoce el sistema, conoce lo que sucedió. Entonces tendría que admitírselo como colaborador eficaz. Otro tema que, por ejemplo, te dice esta norma que aprobaron ustedes recientemente, que para una colaboración eficaz, la persona que va a testiguar, que va a brindar información, tiene que estar presente con su abogado, no puede estar sola, y además tiene que ser un fiscal superior inmediato dentro de la toma de su manifestación. ¿No vuelve más engorroso este proceso, lejos de agilizar y dar mayores garantías de que la persona que pueda testificar va a ser admitida a su manifestación? La colaboración eficaz se ha convertido en un instrumento importantísimo en la justicia peruana en estos momentos y viene de un modelo aplicado justamente para un mega caso de corrupción como el caso de Lava Jato en Brasil. Lo que hemos visto, ojo que este proyecto no nace de Alianza por el Progreso, yo no voté por este proyecto, pero sí tengo entendido que ha habido una visión de consenso a nivel de distintos colegas que consideran que esta norma, cuando sea observada, va a regresar, como muchas otras proyectos de ley o dictámenes o autógrafas, va a regresar fortalecida por el Poder Ejecutivo. Pero básicamente lo que queremos decir es que este instrumento tiene que fortalecerse. ¿Por qué? Porque las personas que están participando son usualmente personas que han cometido el delito. Entonces, no están participando testigos de vinculación, o sea, gente que ha visto el delito, que ha conocido el delito, sino que Claro, gente es que que esa figura de alguien que ha visto el delito no participó es la figura del testigo clave. En este caso no hay un claro, testigo clave. pero Hablamos en del este caso, colaborador, pero claro, exacto, pero son congresista colaboradores Camino, eficaces a lo que quiero y llegar lo que es, están ¿cómo se haciendo en puede? algunos casos es limpiar a los que están involucrados. El caso de Pero, Dinámicos del pero Centro, ¿cómo por se ejemplo, puede los que hicieron agilizar o parte de esto. mejorar en un país donde según el barómetro internacional de la Iberoamérica, el Perú es una de las naciones con mayores niveles de corrupción? ¿Cómo se puede agilizar si a la persona que cometió un delito se va y quiere negociar válidamente jurídico, de manera jurídica en estos momentos en el país, quiere negociar la reducción de su pena a cambio de información de corrupción que pueda haber perpetrado con otras personas? Ok, yo les vendo, te doy información, pero negociemos. Entonces, esa persona testifica frente a un fiscal. Y lo que te dice la norma aprobada es que no puede estar solo, tiene que estar un abogado y además tiene que estar otro fiscal. ¿Cómo se podría generar un clima de confianza de un colaborador eficaz ante un fiscal si vas a tener a otras personas presentes? Y va a ser casi como un microjuicio en esos instantes sobre lo que va a manifestar. Por eso le decía, me pareciera que hace mucho más engorroso el proceso de colaboración eficaz, lejos de mejorarlo, de perfeccionarlo para que se pueda revelar la data, la información de todos los corruptos del aparato estatal. En parte tienes razón. Sin embargo, tenemos que verlo desde el otro lado, desde el mismo aparato de justicia. Que el fiscal no sabemos qué cosa habla con el delincuente, porque hay que decir la verdad. Alguien que es colaborador eficaz es un delincuente y cree ciegamente la palabra de un delincuente.
diciendo que quizás alguno de los delincuentes no participó del proceso. Por ejemplo, Arturo Cárdenas. Si se acoge a la colaboración eficaz, estoy 100% seguro que va a decir que Vladimir Cerrón no participó del tema. Entonces, ¿le vamos a creer ciegamente a un delincuente? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es generar un ambiente de confianza entre los poderes para garantizar que ese testimonio que esté dando sea el correcto, o sea, que sea la verdad, que no sea una verdad dialogada con otras personas. Inclusive el caso de Martín Vizcarra, en donde un exministro, no sabemos, y el señor Martín Vizcarra lo tenía muy claro, no sabían qué cosa habían dicho. Entonces, sí, tenemos que tener claro de que lo que se está diciendo es verdad. Y coincido contigo, hace un poco más complicado el proceso, pero ojo, esta norma no se está convirtiendo en ley. Lamentablemente, y lo lamento, el Poder Ejecutivo se ha convertido en una suerte de burbuja. No acude al Parlamento, no envía informes, no le interesa participar. El Poder Judicial nos ha rechazado su participación hace unos días. La Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿cómo quieren que se desarrolle una norma para facilitar el proceso de la lucha contra la corrupción si no los escuchamos? Nuestra única forma ha sido aprobar una norma, que esta norma suba al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo obligadamente nos tenga que decir cuáles son sus observaciones y posteriormente el próximo Congreso la mejore y ojalá que tengamos procesos de lucha contra la corrupción más efectivos, ¿no? Ya, ahora para ir cerrando, congresista Conviena, ¿sabe usted por qué el presidente Sagasti, al menos hasta el día de ayer, no lo supe, el día de hoy también revisando, no encuentro, por qué el presidente Sagasti aún no promulga esta ley de eliminación de la pensión vitalicia? Bueno, el señor Sagasti no promulga algunas leyes muy importantes. La ley de eliminación de la pensión vitalicia, que le atañe directamente a él, y creo que lo que él está pensando es que lo ¿En su promulgue el pensión? próximo Parlamento o observarlo para que le aplique su pensión. Señor Sagasti, por favor, no piense en la pensión. Usted está cumpliendo un rol importante. Quédese feliz con lo que ha hecho, pero no se quede feliz con el dinero de todos los peruanos para toda su vida. Usted trabaje para vivir, es lo más lógico de todo el mundo. Yo tampoco estoy pidiendo una pensión por ser excongresista. Nadie se lo merece, solamente los que han cobrado pensiones o el sistema público de pensiones. En Claro, segundo porque lugar, tampoco ha congresista Comina, promulgado. perdone, revisando, por ejemplo, en estos momentos las normas legales del peruano, no está en estos momentos publicado esta ley que corresponde justamente a la eliminación de las pensiones vitalicias. Expresidentes, incluso el propio Manuel Merino, por ser expresidente, podía recibir por 5 días como jefe de Estado 15.000 soles de pensión vitalicia. Martín Vizcarra, con Es, todos los niveles de es una corrupción, locura. va a recibir 15.000 soles de pensión vitalicia. Francisco Sagasti, con 7 o 9 meses de gobierno, va a recibir 15.000 soles de pensión vitalicia. Y así tenemos a todos los expresidentes anteriores a Sagasti que están inmersos en temas de corrupción, también con pensión vitalicia, aunque se encuentran congelados en algunos casos, pero con Y pensión Pedro vitalicia. Castillo, apenas jure, automáticamente va a recibir pensión vitalicia. Uh-huh. Porque no se ha promulgado la norma hasta el momento. Exacto. Entonces, y tampoco se ha promulgado, que es una gran preocupación del Congreso de la República, no se ha promulgado la ley de control concurrente. Es decir, el señor Sagasti está dejando que se inicie un gobierno nuevo sin la implementación de la ley de control concurrente. Por tanto, todo lo que ocurra en el gobierno de Pedro Castillo desde el día 1, un solo sol que se pierda, va a tener la responsabilidad del señor Francisco Sagasti. Es una vergüenza realmente que hasta el día de hoy no tengamos promulgada una norma tan importante. En todo caso, el gobierno de Sagasti le terminó favoreciendo a los enemigos del Partido Morado, porque con su gobierno justamente ha hecho que la candidatura de Julio Guzmán no alce vuelo y su partido termina extinguiéndose de manera prematura. No tenía mucho tiempo de existencia. Sí, ha sido, creo que, contraproducente para el Partido Morado, pero sobre todo para el Perú, porque en este caso, gane en una segunda vuelta, donde ganare quien ganase, habían cuestionamientos sobre un posible manejo de gestión pública, se hacía necesaria la implementación de la norma del control concurrente desde el día 1. Si el señor Sagasti la observa, ¿quiénes van a votar por esta ley de control concurrente? Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, que recibió 10.000 soles, de acuerdo al señor Valdis Vilcapoma, incriminado y cabecilla de los dinámicos del centro, o lo va a hacer Guido Bellido, que piensa que Cuba no es una dictadura, o lo va a hacer Bermejo, que se está defendiendo en un juicio por terrorismo. ¿Esa gente lo va a hacer? Yo creo que el señor Sagasti tiene que ponerse los pantalones al menos una vez,
para poder aprobar y promulgar esta norma. ¿Cuánto me gustaría hablar sobre el tema de la pensión vitalicia? Pero en realidad yo ya perdí la esperanza de que el señor Sagasti lo haga, porque el señor Sagasti quiere irse con una pensión. Porque él va a recibir su pensión, sus 15.000 soles Sí, mensuales. claro. Así, Y líquido si, lo va a y si él, recibir. y si él Pero no la observa, el señor también Pedro Castillo. Pedro Castillo, jurando de presidente, no importa si tiene 1 hora o 2 horas o 10 días de presidente, lo va a hacer. Y ahí veamos pues cómo está la palabra del señor Castillo, de que decía que iba a cobrar sueldo de maestro. Pero bueno, eso es bastante subjetivo en realidad, porque para muchos la renuncia al sueldo de maestro, o perdón, al sueldo de presidente, no implica mucho, porque en cierto modo algunos que practican actos de corrupción sacan mucho más debajo de la mesa que por encima de ella con la transferencia mensual de sus sueldos. Sin embargo, Exacto. congresista Combina, para terminar, Asamblea Constituyente, ¿cree usted que va a haber visos de tranquilidad en los próximos meses en el país? ¿Cree que tendremos una reconciliación nacional en los siguientes 5 años, dejando atrás 5 años de calvario político? No, creo que la situación se va a empeorar y es una lástima para nuestro país que esto ocurra. Vemos ya desde Perú Libre una voluntad de imponer una asamblea constituyente a todas luces anticonstitucional y que vulnera nuestro marco constitucional de derecho, con lo que el señor Pedro Castillo, si envía este mensaje, se convertiría en un transgresor de la Constitución. O sea, tendríamos a un golpista de presidente. Esto a mí me parece pues algo inaudito, pero ya vemos a sus operadores políticos inclusive negociando obras por la recolección de firmas. Yo pienso que vamos a tener un referéndum constituyente a medida de Perú Libre, un referéndum constituyente en el cual hay que decirle claramente no a Pedro Castillo y obviamente todos los que apoyen este golpe de Estado constitucional y golpe de destrucción de la Constitución van a terminar como tienen que terminar todos los traidores a la patria, Pero, procesados sí, y pero obviamente ejecutados. lamentablemente, al quedarse muchas reformas pendientes en el Congreso, deja la puerta abierta y recontra abierta para que el Parlamento sea cerrado porque no lograron consensuar para el tema de la cuestión de confianza. Dejan además la puerta recontra abierta para que puedan vacar al siguiente presidente porque tampoco reformaron el tema de la incapacidad moral en tema de vacancia presidencial. De uno u otro lado se prevén estrategias políticas que pueden acabar o con el presidente o con el Parlamento. Lo que nos hace sospechar es que puedan haber otros 5 años de incertidumbre política. Exactamente, 5 años de incertidumbre que le hacen daño al bolsillo de los peruanos, que le hacen daño al proyecto de vida de los peruanos, pero los peruanos tienen que saber con nombre y apellido quiénes son las personas que han bloqueado. ¿Por qué el Partido Morado bloqueó? ¿Por qué Frente Amplio bloqueó? ¿Por qué Unión por el Perú bloqueó? ¿Con quién están ahora? ¿Acaso no están de la mano saltando con Pedro Castillo? Ya pues, todo esto tiene nombre y apellido, se llama Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo es el responsable del bloqueo de la elección del Tribunal Constitucional, de las reformas constitucionales, porque quiere someter al próximo Parlamento. Bueno, veamos cómo termina esta historia lamentable para los peruanos. ¿Por qué? Porque nos gustaría tener un presidente que se dedique a reactivar la economía, que se dedique a ver el tema de sanidad, de vacunas, de empleo, a, a pelearse con el próximo Congreso, en donde ni siquiera él puede poner orden dentro de su bancada. Ahora, dentro de Perú Libre se decía tanto que, por ejemplo, Vladimir Cerrón no tiene mayor rol dentro de la agrupación y menos en el manejo de decisiones que podría tomar Pedro Castillo. Pero ya se ha visto reuniones casi secretas que terminaron siendo descubiertas por la prensa entre Cerrón y Pedro Castillo. ¿Cuál es su principal temor sobre esto? El principal temor que tengo es que se confirme todo lo que vengo diciendo desde las últimas semanas, que Vladimir Cerrón va a ser el presidente en la sombra del Perú. Lo advertí hasta el cansancio en la segunda vuelta, votar por Pedro Castillo era elegir a Vladimir Cerrón de presidente, y creo que en estos momentos están confirmándose todas mis preocupaciones y todas mis advertencias, y en este contexto lo único que se puede hacer es decirle a la gente que abramos los ojos y los oídos, que no pequemos en soberbia. Lo peor que puede ocurrir ahora es que un elector de Pedro Castillo, de forma soberbia y terca, no quiera ver que el verdadero titiritero del señor Castillo es Cerrón, porque esa soberbia nos va a pasar factura a todos. Lo que nos tiene que tener unidos a los peruanos es la lucha contra la corrupción. Si el delincuente Vladimir Cerrón pisa un pie en Palacio, pisa un ministerio, pisa el Parlamento de la República, entonces quiere decir que las manos no están limpias, que hubo gente que ingenuamente creyó en un proyecto y que tendremos que salir todos a reclamar la verdad y la justicia a las calles del primer día.
Bien, congresista César Combina, muchas gracias por la conversación. Consideramos que Gracias, sería Pedro. la última vez que conversemos con usted, pero como congresista. Ya de hecho que más adelante conversaremos como político que es. Que así sea, Pedro, y bueno, a mis amigos y a electores, un fuerte abrazo. Gracias a todos los ciudadanos que hemos representado en el Parlamento. Yo me voy contento. Hice 5 promesas, las 5 se cumplieron, pero sobre todo quiero que se acuerden de César Combina luchando contra las mafias, contra la mafia de la corrupción, contra la mafia de tráfico de terrenos y contra la mafia de la minería ilegal. He dado el pecho, la cara y la voz contra estas mafias y lo seguiré haciendo. Está muchísimo la conversación, que tenga buen domingo. Vamos a la Gracias. pausa, inmediatamente regresamos con más aquí en Vez